Entra, entra, Aizawa-sensei. Estaba a punto de hacer una taza de té recién hecho. Netsu, en opinión de Aizawa, sonaba demasiado alegre a primera hora de la mañana. El propio Aizawa había pasado una noche sin dormir mirando su techo, el sueño se negaba a cooperar mientras recorría los menús de entrenamiento que había planeado para su estudiante más joven. El hecho de que el saludo de Netsu llegara con el mismo tono alegre de siempre cuando sabía que a Aizawa no le gustaría nada de lo que tenía que decir en esta pequeña reunión hacía que su estado de ánimo ya sombrío fuera mucho más oscuro. No estoy aquí por el té, Netsu-san. En un testimonio de por qué fue elegido como el director de Yuei, Netsu ignoró el tono brusco del maestro, agitando una mano hacia la silla frente a él. Tonterías. Discusiones tan importantes como esto es mejor tenerlas con una bebida caliente en la mano. Tome asiento. Solo será un momento. Aizawa no se movió, y mientras Netsu vertía lentamente 2 tazas humeantes y colocaba una frente a la silla vacía. Aizawa-sensei. No hagas esto más difícil de lo que debería ser, por favor, dijo Netsu, con una voz todavía optimista a pesar de la corriente subterránea de acero que sonaba a través de sus palabras. Tomemos una taza de té y responderé a tus preguntas. Esta mañana está incluso con cafeína. Solo para ti. Voy a pasar. Gracias. Con los brazos cruzados, Aizawa se recostó contra la pared. No tenía tiempo para complacer a Netsu con bromas esta mañana, y su falta de sueño acabó con la poca paciencia que tenía. Vino a ver al director para discutir cualquier desafío que había preparado para lanzarle a Midoriya, y no se distraería con los juegos de Netsu antes de obtener las respuestas que deseaba. Netsu se encogió de hombros, todavía sin molestarse por la hostilidad obvia. Haz lo que quieras. Como dije en mi mensaje, ha habido más rechazo de lo habitual desde tu último grupo de expulsión. ¿Qué tipo de retroceso? Los estudiantes se habían quejado de las expulsiones en el pasado, pero Netsu nunca había hecho un gran problema antes. Las quejas generalmente provienen de la vergüenza de tener que enfrentar el hecho de que no tomaron el programa tan en serio como deberían haberlo hecho. Desafortunado, pero nada que requiriera que Aizawa diera ningún tipo de respuesta. Me temo que de alguna manera supo a los padres de estos estudiantes que has estado asesorando a alguien fuera de Yuei. Te están acusando de no cumplir con tus deberes de enseñanza aquí como resultado. Sí, Netsu sonaba demasiado agradable para alguien cuya integridad escolar estaba siendo cuestionada. ¿De algún modo? Netsu se encogió de hombros. El papeleo ha sido archivado oficialmente. Es un asunto de registro público ahora para cualquiera que sintiera la necesidad de verificar. Miró a su escritorio, sosteniendo un pedazo de papel. Creo que uno de los estudiantes en cuestión tiene un padre que trabaja en la oficina de regulación Kirk. Deben haber visto el archivo mientras se procesaba. Los ojos de Aizawa se estrecharon. Una explicación lógica. Una que Aizawa no pudo cuestionar. ¿Y? Una vez más, Aizawa no podía ver qué hacía este caso diferente de los demás. No había descuidado a sus alumnos. Todas las sesiones de entrenamiento fueron grabadas para su revisión por los otros héroes profesionales del personal y para que Yuei pueda mantener su acreditación. Una simple mirada a la película debería ser suficiente para refutar las afirmaciones de los padres de cualquier falla de su parte. No veo por qué Midoriya necesita involucrarse en esto. Aparte del hecho de que Netsu parecía estar buscando una razón para lanzar a su estudiante en una pelea 2 años antes de tiempo. Recogiendo su taza, Netsu no respondió de inmediato. La paciencia ya corta de Aizawa se desvaneció aún más a medida que pasaban los segundos, pero mantuvo un estrecho secreto en su frustración. Se había asustado cuando tomaron a Midoriya y se apresuraron sin pensar, sin planear. Había asumido que su reacción había sido por el peligro inmediato. En toda la planificación que hizo, nunca consideró que Midoriya pudiera ser arrastrada a una pelea antes de ingresar a Yuei. Sin embargo, aquí estaba él, a punto de perder la cabeza de nuevo. Netsu tarareó sobre su té. Hay estándares que debemos cumplir como escuela con un curso de héroe certificado, como saben, Aizawa-sensei. Y somos muy buenos para asegurarnos de cumplir con todos los protocolos de seguridad necesarios y al mismo tiempo brindarles a nuestros estudiantes la mejor capacitación posible. Prepararlos para la dura realidad del trabajo como un héroe profesional. Es un equilibrio muy difícil de encontrar. Una línea casi imposible para caminar. Nuestra capacidad para hacerlo año tras año es la razón por la que somos reconocidos como la mejor escuela del país. Sí. Su respuesta fue plana, y Netsu suspiró. Aizawa deseaba que él simplemente llegara al punto. Hubo momentos para los juegos de Netsu, pero ahora no lo era.
Aizawa no era un padre o uno de los idiotas héroes profesionales que creían poder aprovecharse de él porque estaba sentado en una oficina todo el día. Netsu debería al menos tener la decencia de no divagar cuando Aizawa podría haber estado tratando de dormir. Confío en tu juicio cuando vengan tus estudiantes, continuó Netsu, con las manos agarrando su taza. Vi algo en Midoriya durante nuestra breve reunión que me hace creer que tienes razón al pensar que algún día se convertirá en un gran héroe. Pero otros no lo verán de esa manera. Porque no tiene venas, dijo Aizawa. Porque siempre volvía a eso. Sin importar cuánto hizo Midoriya, sin importar cuántas cosas lograra, las personas siempre volverían a ese detalle sin importancia. Midoriya no se había preocupado cuando Aizawa había levantado el ridículo que su estudiante probablemente enfrentaría por intentar con Yui sin ninguna peculiaridad. En ese momento pensaba que simplemente no le molestaba lo que decía la gente, pero entonces no lo conocía muy bien. La confianza que Midoriya había demostrado al llegar a su apartamento lo había engañado, haciéndole creer que esos insultos no lo habían afectado. Había pasado tanto tiempo que Aizawa sabía que ese no era el caso. Su alumno era fuerte de muchas maneras, pero el peso de esas palabras día tras día durante años había desgastado la creencia de Midoriya en sí mismo. Acababa de empezar a recuperar esa confianza en sí mismo. Aizawa no dejaría que Netsu destruyera el progreso que había hecho debido a una prueba. No me mires así, Aizawa-sensei, la respuesta de Netsu fue brusca. ¿Crees que no sé cómo se siente tener a todo el mundo en contra de tu éxito? Es por eso que esta prueba es necesaria. Ahora. Mientras que la situación todavía está bajo mi control. ¿Entonces admites que esto es solo una prueba para Midoriya? ¿De lo contrario no habría problema con estos estudiantes? Preguntó Aizawa. Netsu puso los ojos en blanco. Tal vez no debería haber programado esta reunión para tan temprano. Sí. Es una prueba. ¿Y sabes por qué? Tenía que hacer un espacio adicional para Midoriya porque la recomendación de los estudiantes ya había sido seleccionada. Eso nunca se había hecho antes. Y la gente se da cuenta de cosas como esa, todo ese papel de registro público del que hablé hace un momento. ¿Cuántas llamadas crees que ya recibí diciéndome que olvidé incluir su peculiaridad? La demostración al final de su tercer año debería ser suficiente para demostrar que tiene las habilidades para respaldar esta decisión. No necesita pelear contra los estudiantes que harán todo lo posible para derribarlo porque ya lo han echado. Lejos de sus tiros. Aizawa discutió. Estoy diciendo que no es suficiente. La otra recomendación que los estudiantes ya han probado son héroes además de sus patrocinadores. Han demostrado por qué merecen estar en UA. Ahora es el turno de Midoriya. Mantener a sí mismo y a un compañero de clase a salvo cuando fueron secuestrados no es prueba suficiente. El joven Bakugou utilizó su peculiaridad, no fue que no estuviera autorizado, y las acciones de Midoriya llevaron a uno de los secuestradores a buscar atención médica. Si bien se puede argumentar que lo hicieron en defensa propia, el problema se ha resuelto. La alfombra por el momento. Si quieres usar ese incidente para apoyar su derecho a una recomendación, adelante. Pero me temo que puede resultar en que el amigo de Midoriya sea interrogado por sus acciones. Aizawa clavó sus uñas en las palmas de sus manos. Bakugou pudo haber cometido errores, pero realmente merecía ser trasladado a una estación de policía para interrogarlo cuando ya había pasado tanto por ese evento. ¿Aceptaría Midoriya evitar esta pelea si eso significara que Bakugou podría sufrir por ella? Por supuesto que no lo haría, porque a pesar de todo lo que Bakugou le había hecho, Midoriya todavía deseaba, tal vez no ser su amigo, pero no estar mal con él. Tienes una respuesta para todo, ¿verdad, Netsu-san? Ese es mi trabajo. Aizawa apenas contuvo un suspiro. ¿No hay nada que pueda decir que cambiará de opinión? Nada. Llegó la respuesta inmediata. ¿Los detalles de esta prueba entonces? Puede que no sea capaz de sacar a Midoriya de eso, pero al menos podría prepararlo para lo que se avecinaba. Se les dará de antemano y no se preocupen. A sus exalumnos tampoco se les dará ninguna información adicional. La prueba se llevará a cabo este sábado por la noche, por lo que tendrá algunos días para prepararse. Dijo Netsu. No queremos distraer al joven Midoriya de sus estudios. Después de todo, todavía tiene que aprobar el examen académico. Había algo en la voz de Netsu que no le sonaba del todo bien a Aizawa. Una capa debajo de la alegría y la indiferencia en sus palabras mientras él sonríe detrás de su taza. Eso no es todo de lo que se trata, ¿verdad? Preguntó Aizawa, apartándose de la pared y acercándose. ¿Qué estás planeando? Veo que estás despierto después de todo. Netsu-san.
Tengo planes para cada estudiante en Yuwei, creo que puede hacer una gran diferencia. Creo que Midoriya es uno de esos estudiantes. Netsu interrumpió. Sin embargo, te recordaré que, aunque eres un maestro de confianza aquí, todavía soy el director, Aizawa Sensei. Confía en que sé lo que estoy haciendo. Aizawa resopló, pero no discutió más. Nada de lo que hiciera haría que Netsu se moviera sobre su posición. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de que Midoriya estuviera lista para cualquier desafío que el director había planeado. Se lo haré saber a Midoriya, dijo mientras se dirigía a la puerta. Aprecio su cooperación. También. Un último detalle. Netsu llamó. Aizawa se congeló en la puerta, girando lentamente la cabeza hacia el escritorio. Debido a que esta prueba es para demostrar que no se cometió ningún error al ofrecerle a Midoriya un lugar de recomendación, si no lo aprueba, me temo que su admisión será revocada. Asegúrese de que comprende la importancia de este ejercicio. Wa, Shouta. ¿Qué pasa? Aizawa había salido de la oficina de Netsu, su expresión asustaba a la pobre secretaria del director cuando intentaba hablar con él cuando salía. Él haría tiempo para disculparse con ella por más tarde, pero por el momento necesitaba encontrar un lugar para estar solo para poder calmarse. La mayoría de los días, Aizawa disfrutó sus conversaciones con Netsu. El hombre era inteligente, astuto. Comprendió la importancia de pensar antes de actuar. A veces a Aizawa ni siquiera le importaban los juegos mentales que jugaba el director, viéndolos como un desafío. Un ejercicio mental que necesitaba de vez en cuando. Ahora, sin embargo, toda su conversación lo puso nervioso. Solo podía imaginar cómo se veía su expresión mientras caminaba por el pasillo en busca de su oficina. Sábado. Eso solo les dio una semana para que Midoriya se preparara. Una semana en la que se suponía que tendrían 2 años. Por supuesto, estos fueron solo estudiantes de primer año que fueron expulsados, pero Midoriya solo había estado entrenando oficialmente durante poco más de un mes, y ahora todo su futuro en Yuwei estaba en una prueba de la que Aizawa no sabía nada. Aizawa se sintió lista para darse la vuelta, para ceder ante la necesidad irracional de decirle a Netsu lo que realmente pensaba de esta prueba y su plan, cuando Isashi salió de la clase delante de él. Había comenzado a saludar cuando vio a su amigo, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó la ira grabada en la cara de Aizawa. Isashi. Aizawa puede estar demasiado enojada con Netsu en este momento para pensar con claridad las cosas, y más tarde tendría que examinar eso con cuidado, pero Isashi también se preocupaba por Midoriya. Estaría más que dispuesto a ayudarlo a asegurarse de que Midoriya estuviera preparada para lo que Netsu planeara arrojarle. ¿Estás libre mañana por la tarde? Preguntó Aizawa. Uy, sí. Isashi tartamudeó, cogido por sorpresa por la pregunta. Se inclinó hacia adelante, arrastrándose hacia el espacio de Aizawa para ver mejor su expresión. ¿Está todo bien, Shouta? Te ves un poco roja. Midoriya necesita ayuda extra. ¿Te gustaría unirte a nuestra sesión de capacitación? Bakugou continuó corriendo mucho después de que terminaron las clases y los clubes fueron despedidos. El sol ya había comenzado a deslizarse más allá del horizonte, pero él todavía no se detenía. Su madre se preocuparía si no se dirigía a casa pronto, pero no podía preocuparse por eso en ese momento. La adrenalina ardía en sus venas, los pulmones protestaban cada vez que respiraban. Sabía que debía irse a casa. Debería comer la cena. Haz la montaña de tareas que había estado evitando. En su lugar, siguió corriendo. El ejercicio de cualquier tipo siempre le quitaba la cabeza, pero correr especialmente parecía ayudarlo a concentrarse. El esfuerzo mental adicional que tomó para mantener su peculiaridad bajo control mientras corría le recordó lo fuerte que era. Cualquier otro problema que tuviera no era nada en comparación con eso. Una hora de carrera nunca había fallado en resolver sus problemas inmediatos en el pasado, pero ya estaba presionando 3 y nada parecía funcionar como debería. Estúpidos malditos héroes profesionales y sus consejos tan estúpidos. Bakugou debería haberlo ignorado. Se movió en y, sin embargo, todavía estaba agonizando por lo que Aizawa podría haber querido decir. Piensa en el poder que había tenido sobre Deku y cómo lo había usado. ¿Qué quiso decir eso? La primera parte fue bastante fácil de entender. Bakugou tenía el tipo de peculiaridad con el que soñaban los héroes, mientras que Deku era Deku. Kirkles. Inútil en una pelea. Deku. Era obvio que Bakugou tendría poder sobre él. Tenía poder sobre todos los perdedores en su clase, ¿no? Deku no era especial en ese sentido. Piensa en cómo había usado ese poder, ese fue el comentario que había atascado a Bakugou.
¿Qué demonios había querido decir Aizawa con eso? No había usado su fuerza de ninguna manera que no fuera aceptable. Era la misma situación con el apodo. Aizawa lo había odiado llamando a Izuku Deku, pero nadie lo había corregido antes hasta ahora. Nadie le había dicho nada a Bakugou sobre la forma en que se comportaba. Nadie más que Aizawa. Eso tenía que significar algo, ¿no? Todos los que habían sido testigos de su relación a lo largo de los años habían permanecido en silencio. Eso significaba que Aizawa era la que estaba equivocada. Tenía que una voz en una década de silencio. Bakugou comenzó otra vuelta alrededor del campus. Unas palabras y una pelea con un héroe profesional. Eso era todo lo que había tomado para inquietarlo. Necesitaba respuestas, y parecía que no iba a poder encontrarlas por su cuenta. Aizawa, la fuente de todas estas terribles dudas de asfixia, no era una opción. Bakugou no podía confiar en su punto de vista dada la situación. Del mismo modo, no pudo preguntar a ninguno de sus maestros. Incluso si se sentía cómodo compartiendo esta mierda con ellos, las palabras de Aizawa lo habían hecho para que no pudiera confiar en nada de lo que dijeran. ¿A quién se fue eso? ¿Su madre? Bakugou resopló ante el pensamiento. Aunque había una persona a la que podía preguntar. Una persona que sabía lo suficiente sobre él para entender de lo que Aizawa había estado hablando. Una persona en la que podía confiar para no mentirle. ¿Pero realmente quería ir tan lejos? Sí. Sí lo hizo porque mientras más le comían estas preguntas, más frustrado se sentía. Mejor terminarlo, incluso si eso significaba tener que volver a verla. Cuando Izuku abrió la puerta para ver a Aizawa allí de pie, con expresión sombría, tuvo un breve momento de pánico. No debíamos entrenar hoy, ¿verdad? Pensé que nos reuniríamos mañana, pero podría haber confundido las fechas. Lo siento mucho, Aizawa-sensei. ¿Cómo podría haberlo hecho? Lo sé. Probablemente estés loco, pero por favor no. Aizawa normalmente permitía a Izuku divagar, pero por una vez lo interrumpió antes de que pudiera ponerse nervioso. ¿No te perdiste el entrenamiento, Midoriya? Vine porque tengo algunas noticias. Izuku se apartó del camino, dejando que Aizawa entrara. ¿Noticias? ¿Ya había llamado a Tsume sobre sus artículos de apoyo? Tal vez ella tenía algunas preguntas sobre las modificaciones que él había mencionado. ¿Eso es Aizawa-san? Inko llamó desde la otra habitación. Es. Respondió Izuku. Tu madre probablemente debería estar aquí para esto también, dijo Aizawa. Así que no son los inventos de Atsume entonces. Mirando por encima de su mentor, Izuku sintió caer su estómago. La expresión calmada de Aizawa se había ido, su frente arrugándose mientras fruncía el ceño. ¿Está todo bien? Inko preguntó, bajando por el pasillo y a la vista. Algo está mal, dijo Izuku. No estás terminando nuestro entrenamiento, ¿verdad? La expresión de Aizawa se congeló, sus ojos se posaron en Izuku. ¡No! Nada de eso. Acabo de hablar con Netsu esta mañana y parece que hay una consecuencia inesperada de los documentos que presentamos para que nuestras sesiones sean oficiales. ¿Consecuencias inesperadas? Inko repitió. Agitándose bajo su mirada, Aizawa se apresuró. Parece que necesita otra demostración de las habilidades de Midoriya, además de la demostración oficial del próximo año. ¿Qué tipo de manifestación? Una demostración no sería tan mala. Netsu le había ofrecido la ranura de recomendación. Él no lo ofrecería y luego se lo llevaría, ¿verdad? Izuku estaría bien. Aizawa hizo una mueca, y tal vez si Izuku no hubiera aprendido a leer a Aizawa durante el último mes, no lo habría notado, pero como era anterior, el pánico anterior de Izuku volvió a inundarse. Algunos de mis estudiantes de primer año fueron expulsados la semana pasada. Netsu ha decidido que vas a luchar contra ellos. Izuku debe haber pasado demasiado tiempo alrededor de Bakugou, porque solo una palabra vino a mi mente en respuesta a esa declaración. Mierda.